Damos la Sí. bienvenida a Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, para charlar un poco de narcotráfico. ¿Cómo estás, Edgardo? Acá Damián y Darío te saludamos. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Felicidades. Saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Gracias por tu tiempo, Edgardo. Bueno, Gracias. según tus estudios y tu expertise, ¿cómo es que el narcotráfico está instalado en un montón de lugares que uno no supone que está? Porque justamente pretende no Sí. ser descubierto. Mira, es mucho más grave que el narcotráfico. Nosotros, con mis equipos, trabajamos en 122 países desde 1990, junto a las Naciones Unidas y Mm. junto a gobiernos directamente. Y nosotros lo que hacemos es evaluar qué tipo de delitos complejos están metidos estas redes criminales transnacionales que operan en más de un país. En Argentina tenemos a 7 redes criminales transnacionales trabajando de manera constante en todo tipo de delitos, que va desde la trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de migrantes, contrabando de farmacéuticos. Hay 23 tipos de delitos complejos que causan muerte y destrucción. El narcotráfico es el que más visibilidad ustedes dan en la Argentina. Lamentablemente, cuando hay muchas desapariciones causadas por la compraventa de menores de edad por tráfico sexual, Sí. pornografía infantil y ese tipo de cosas. Entonces, Argentina tiene redes criminales transnacionales dedicadas ya a 23 tipos de delitos, y lo que nosotros hacemos cuando llegamos a los países como Argentina es evaluar si están aplicando las 45 instituciones que las leyes internacionales de las Naciones Unidas indican que cada país miembro de la ONU deben aplicar. Y Argentina aplica solamente 12 de las 45 instituciones. Entonces no nos llama la atención que la delincuencia organizada siga considerando a la Argentina como una meca, como una especie de imán para atraer sus capitales sucios, expandir sus delitos organizados. Y eso es una de las grandes tragedias que Argentina viene viviendo desde el año 2007, que nosotros determinamos, estamos hablando de ya 18 años, la primera presencia del cartel de Sinaloa en el norte del país. Está publicado, periodistas mexicanos documentaron esa presencia del cartel de Sinaloa desde el 2007 en la Argentina y se fue Edgardo, sí, expandiendo. sí, sí, Edgardo, pero Sí. a ver, para entender un poquito también, porque a veces es como que uno escucha, repite y sin entender muy bien qué pasa. Cuando decís se instala el cartel de Sinaloa en el norte de nuestro país, ¿cómo es poner la pata en el norte de nuestro país? ¿Qué llegan algunos enviados de parte de ellos, ponen una cocina de cocaína? ¿Cómo es? No, llegan representantes de ellos que simulan ser empresarios, inversionistas, que llegan y buscan a socios locales. Normalmente son grupos criminales locales, llámense los monos o los ¿Y pulpos o cómo es como le ese quieras llamar. vínculo? ¿Cómo se instala? Y Hola, ese, ¿qué tal? Yo soy del cartel de Sinaloa, mirá, este es mi carnet, número... No entiendo bueno, cómo se conocen. se instalaban en las provincias aledañas. Formosa les financiaban la maquinaria, los laboratorios para procesar cocaína en ese Ah, momento ok. cuando llegaron, cuando ya era solamente cocaína. Eso cuesta dinero y por lo tanto el Es el cartel de socio que Sinaloa pone la invierte. plata. El socio mexicano pone la plata, o el ruso, o quien sea, lo colocan cerca de la frontera, procesan la hoja de coca, la transforman en pasta, cocaína. Ahora ya es mucho más, ya hay más de 100 tipos de drogas psicoactivas que salen de la Argentina, entre ellas el fentanilo, pero también hay otros tipos de drogas de diseño, drogas de fabricación artificial, no naturales, que también están siendo exportadas, pequeñas píldoras, en laboratorios clandestinos en la Argentina. Nunca adquiere la escala de México, obviamente, porque no estamos cerca del mercado consumidor más grande del planeta, que es Estados Estados Unidos. Unidos. Sí. Pero esta exportación de drogas va hacia Europa, hacia la Unión Europea, que es el segundo mercado consumidor más importante. Ahora, la pregunta es cómo evitar de que esa presencia se traduzca en violencia, de ese tipo de violencia que ustedes han visto en Florencia Varela. Y lamentablemente ese tipo de violencia ocurre cuando varios grupos entran a un país, compiten por el mercado local, compiten con corrupción, compiten con violencia entre los grupos mismos, que tienen que disciplinar a sus miembros, entonces asesinan y hacen un manifiesto terrorista del asesinato
con videos. Eso sucede mucho en México, sucedía en Rusia, sucede hoy en Ucrania, sucede hoy en diferentes países del mundo, en donde la expansión de la delincuencia organizada no encuentra límites, porque las instituciones antilavado, por ejemplo, las instituciones que se supone que tienen que controlar esa presencia criminal, no están funcionando adecuadamente. Eso lo ves en el caso, por ejemplo, de Florencio Varela, donde la coordinación entre los federales y el gobierno de la provincia de Buenos Aires es espantosa. Hay un vacío de coordinación. Y eso ¿Pero eso es a propósito? ¿Eso es a propósito o porque realmente están discoordinados y no tienen ni siquiera idea, la verdad? Porque a veces uno desconfía de la impericia, ¿no? También. Nosotros trabajamos por invitación de un gobernador de Santa Fe hace un tiempo, en donde tenían la buena voluntad de hacerlo, pero había muchos recelos políticos, malas relaciones ideológicas entre, en este caso, el gobernador Kicillof y el gobierno federal. Entonces eso hace de que la delincuencia organizada aproveche la falta de presencia del gobierno federal, sus áreas de inteligencia federal, las áreas especializadas, por ejemplo, Protex, que es una fiscalía especializada para combatir la trata de personas, el tráfico de migrantes, no esté presente. Eso se manifestó en el caso Logan, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Es un caso ya olvidado, pero que continúa en la impunidad. Entonces, para sintetizarlo en una entrevista periodística, hay 45 instituciones antimafia que Argentina debe tener para comenzar a ver una disminución en la presencia de estas redes criminales. Eso es lo que nosotros hemos probado a través de estudios publicados por la Universidad de Columbia, por las Naciones Unidas, y después, cuando uno observa que un país como Argentina tiene muchos vacíos de Estado, vacíos institucionales, antimafia, que no permiten combatirla con la coordinación que se debe entre provincias y el gobierno federal, entre el gobierno federal y los estados extranjeros, europeos, asiáticos, cuando esa coordinación no existe, la delincuencia organizada encuentra Eduardo, una bonanza. Claro, sí. También se hablan, está bien, todas las instituciones que usted está hablando y demás, ¿no? Pero hace, según dice la información, 37 años que la nación intenta acabar con vuelos narcos. Son los vuelos que es de donde ingresa la droga a diferentes lugares del país. Más allá de todos estos detalles de la falta de Estado, del montón de situaciones que usted está nombrando, estos vuelos, ¿por qué motivo sería que no se pueden determinar o frenar para que ingrese la droga a nuestro país? Hay una combinación en falta de capacitación técnica, falta de tecnología, falta de coordinación con otros países, especialmente en lo que se refiere a las provincias de frontera argentina en el norte. Sí, hay una NOA, coordinación pésima con el gobierno, el gobierno boliviano. El gobierno boliviano debería estar informándole al gobierno argentino que hay una aeronave sospechosa que está saliendo de un aeropuerto clandestino. Esa coordinación no existe adecuadamente. Hoy, cuando las autoridades argentinas solicitan cooperación al gobierno de Bolivia, es muy pobre hasta ahora esa coordinación. Entonces, esas aeronaves entran y salen con total impunidad. Después hay otra explicación argentina. Hay corrupción en el sistema político argentino en las provincias de frontera, principalmente Formosa, también Misiones, en donde no solamente entran y salen drogas, sino además entran y salen seres humanos. Personas menores de edad que son secuestradas para el tráfico sexual. Hay toda una serie de delitos. Quiero recordarles que la trata de personas es un crimen de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas que vivió Argentina. Entonces, estamos hablando de un abanico de delitos complejos que sigue siendo subsidiado debido a la falta de tecnología, la corrupción política en las áreas de frontera principalmente, y la falta de coordinación por recelos políticos que muchas veces existen en todos los países. Existió en Estados Unidos ese recelo político que el FBI no colaboraba con la CIA y la CIA no colaboraba con otros órganos. Eso se acuerdan que en los ataques a las Torres Gemelas explicó por qué estos grupos. La falta de coordinación entre provincias y el gobierno federal es una cosa espantosamente dañina para Argentina. Claro. Te doy un ejemplo simple. Las provincias tienen registros de la propiedad para determinar quién lava dinero y quién no lava dinero. Mucha gente extranjera llega a la provincia de Buenos Aires, que es el centro patrimonial de la delincuencia organizada, compra centros comerciales, compra todo tipo de bienes inmobiliarios, y un fiscal en la provincia de Santa Fe no tiene acceso a los registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires.
O sea, hasta eso tan simple como la comunicación entre registros de la propiedad entre las provincias en tiempo real para que un fiscal actúe rápidamente no existe. Entonces, acá no estamos hablando de física cuántica, son cosas muy, muy básicas que hay que hacer. Falta voluntad política, hay mucha corrupción política también, hay mucho recelo también en cuanto a que los gobiernos no colaboran con otros gobiernos de bandera opuesta, partidaria, y eso explica por qué la delincuencia organizada también se expande. Después hay medidas, las leyes de las Naciones Unidas que se llaman convenciones son leyes en la Argentina, fueron ratificadas por el Congreso de la Nación y no se están cumpliendo con esas 45 instituciones. Por ejemplo, en los países que han disminuido la delincuencia organizada, los partidos están forzados por la ley electoral a realizar auditorías preventivas del financiamiento de campañas políticas para determinar de dónde viene el dinero, quién lo aporta, se investigan los capitales de origen de esas empresas que contribuyen a las campañas. Eso no existe en la Argentina. Claro. No existe. Entonces es un paraíso para cualquier red criminal para financiar. Edgardo, justamente hoy estábamos haciendo justamente lectura de una noticia, incluso hablábamos también con gente que ha dicho la denuncia. Justamente, ¿no? Tenemos a Federico Andrés Fred Machado, un argentino que, según las autoridades norteamericanas, es un engranaje clave en operaciones del cartel de Sinaloa. O sea, y está acusado de haber financiado con $200.000 a José Luis Espert, entre otras tantas cosas, darle una camioneta, viajes en avión. Por eso, entonces, estamos hablando de lo que usted acaba de decir, lo hemos reflejado en algo muy actual, que es lo que está pasando acá en Argentina. Claro, fíjate tú que el presidente Sarkozy de Francia cayó por financiamiento de campaña política. El expresidente Sarkozy ha sido sentenciado con años de prisión. Entonces, lo que les quiero decir es que Argentina tiene que desarrollar esas instituciones que no se desarrollan por cobardía política, por corrupción política, por ignorancia también política. Hay grandes fiscales y jueces en este país, no son todos corruptos, hay grandes y conocidos mundialmente, pero lamentablemente el sistema político se ha negado a implementar estas leyes que hacen a la responsabilidad. ¿Y por qué se ha negado? ¿Por qué se ha negado? ¿Porque se beneficia con eso? Porque por un lado que hay impacto político de impunidad mafiosa en muchas provincias que no permite el desarrollo de instrumentos jurídicos como una ley de extinción de dominio con 10 causales de extinción. Argentina tiene un decreto, una ley eunuca con 2 causales de extinción de dominio. O sea, solamente podés extinguir el dominio de una red criminal por 2 causales. Y cuando vas al Congreso a decirles, mirá, tenés que aplicar el modelo ONU de ley de extinción de dominio, con 10 causas para extinguirlas, dicen, no, buscarle esto no es Suiza, acá no se puede hacer, acá la informalidad es muy fuerte, y te empiezan a salir con excusas o cobardes o corruptas. Entonces tenés un problema que explica este pacto político de impunidad mafiosa, que explica por qué la delincuencia organizada encuentra en Argentina una meca. Es un paraíso mafioso Argentina. Y la razón por la cual no tenemos más grupos criminales es porque no tenemos a un consumidor de drogas muy cerca y cuesta mucho dinero transportar drogas o armas o lo que sea a Europa. Si no, estaríamos mucho peor. Pero esto ha venido empeorando. Mirá, nosotros calculamos la frecuencia de 23 tipos de delitos en todos los países del mundo. En Argentina se ha más que triplicado la frecuencia de delitos organizados desde el año 2005. O sea, desde el año 2005 acá tienen 3 veces más delitos organizados per cápita que lo que teníamos en el año 2000, 2004. O sea, vamos de mal en peor. No importa la bandera política. Acá no estamos haciendo que si es Macri o si es Kirchner. Ese no es el punto. Se ha empeorado en todas las administraciones. Y lamentablemente eso le cuesta miles de vidas a ciudadanas y ciudadanos argentinos. Hay procesos de desaparición forzada en la Argentina, de desapariciones debido a delitos organizados, que no se está contabilizando adecuadamente. Y Argentina es un país que ha vivido desapariciones forzadas. Es un capítulo trágico de la historia argentina. Estamos viéndolo en cámara lenta y de manera atomizada. No hay una junta militar que está desapareciendo gente, pero sí tenemos a redes criminales que están desapareciendo a menores de edad para el tráfico sexual, pornografía infantil, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y otro tipo de delitos, en donde el Estado argentino no posee las instituciones que indica la ley de la ONU, que es obligatoria en la Argentina.
que le está violando de manera ¿Y sistemática. qué pasa con esto? Porque la verdad a mí me preocupa lo que está diciendo, que no tengamos las instituciones, que miremos para otro lado, que esté cada vez más instalado. ¿Qué pasa con los más jóvenes? ¿Qué hay que hacer? Porque la verdad acá Mirá, hay un montón de cosas. Ustedes se recordarán que en Italia, en los años 90, hubo un movimiento famosísimo, ¿no? Yo lo recuerdo, tengo 66 años, el Mani Puliti, manos limpias. Sí, En Italia Mani hubo un Pulite. movimiento, Mani Puliti, es un movimiento social enorme en las calles, paralizaron a Italia, más de 1.200 organizaciones de sociedad civil, buenas organizaciones como las que tiene Argentina, se juntaron y paralizaron a Italia, como lo saben hacer los italianos, para que empiecen a aplicar las leyes antimafia más importantes. Y el lugar, Una y ley aparte antimafia. la cuna de la Cosa Nostra, ¿no? La cuna Cosa Nostra, donde ustedes saben muy bien, habrán visto películas. Toda la han mafia leído, nació ahí. Sí. Todo el sistema La mafia mafioso. El nació sistema ahí, mafioso y- arrancó en Italia. A ver, con el los cultivo de los mafiosos- cítricos. Con la PDUE. No, con el cultivo de los Ah, con los cítricos. Así cítricos. empezaron. Entonces, fíjate, creo que ellos tiraban bombas en Italia, asesinaban a fiscales, a jueces, a políticos, y eso se terminó. La sociedad civil se movilizó y con propuesta. Hubo una ley de reasignación social de bienes decomisados, donde todos los bienes decomisados de Italia iban a parar a redes de sociedad civil para atender a víctimas. Eso es una revolución. Hoy se decomisa en Italia 45 veces más que en el año 2000. Entonces, Italia aprendió a los golpes, con sangre, con mucho dolor, con muertes, aprendió que esta era la única salida. Argentina eso no lo está haciendo todavía. Acá se decomisan muy poquito bienes. La ley de extinción de dominio es una simulación mafiosa que pasó el Congreso Nacional. Entonces no hay una manera de decomisar, y menos aún existe una ley que obligue a los jueces a reasignar esos bienes decomisados, tierras, fábricas, departamentos, a redes de sociedad civil bajo inspección del Estado para atender a las víctimas. Yo estoy trabajando filantrópicamente para el gobierno de Italia evaluando estos programas. Cuando tú vas a Italia, te encuentras con que edificios enteros que le pertenecen a la 'ndrangheta, le pertenecían a la mafia, le pertenecían a la camorra napolitana, hoy están al servicio de las víctimas para temas de educación, capacitación laboral, se los entrena para producir chamarras, camisas. Lo que les quiero decir es que a Argentina le faltan muchas leyes, muchas instituciones sin las cuales no va a poder combatir este cáncer transnacional. Pero acá lo que decías, Edgardo, es que en Italia lo que pasó fue que el pueblo se puso firme, con instituciones también que respaldaron el pueblo y salieron unificados a protestar. Y me parece como que parece un cuento, porque es lindo como un cuento, ¿no? Pero la verdad, si Italia pudo dar vuelta a eso, siendo la cuna de la Cosa Nostra y de la mafia, porque todas las estrategias y los artilujos mafiosos que después se usaron en todo el mundo, nacieron en Italia. Exactamente. Nació en Italia, en parte también en Estados Unidos, que Estados Unidos... Sí, cuando se trasladan los italianos a Estados Unidos. Italianos y rusos, claro. Estados Unidos estableció mecanismos impresionantes para poder identificar a los activos patrimoniales de estas redes criminales, que es el corazón de la delincuencia organizada, el patrimonio, el dinero, y decomisarlos en cámara rápida. Hoy en Estados Unidos tenés lo que ellos llaman criminal asset forfeiture y civil asset forfeiture, o sea, decomisos penales de manera frecuente y además extinciones de dominio, pero a paso agigantado. Entonces, la coordinación con otros países es mucho más fluida. Argentina no coordina adecuadamente y cuando los fiscales de fronteras federales quieren coordinar con Bolivia, se los bloquea y el gobierno federal no toma ninguna carta en el asunto para presionar al gobierno de Bolivia para frenar estos vuelos a los cuales ustedes muy bien se referían. Sí. O sea que tenemos que coordinar, no podemos combatir a la delincuencia organizada con un Estado desorganizado, caótico y con miedo también. Se pelean como perros y gatos por la bandera partidaria. Eso se traduce en miles de muertos, sí, realmente. Y hay que comenzar a contabilizar a las desapariciones de personas en este país que están ligadas a redes criminales, desde padres o madres que los venden a los chicos, hasta secuestros que se producen de manera muy común, muy frecuente. Hemos trabajado con mis equipos desde Afganistán hasta México, Colombia en los años 90, y hemos juntado un poco lo que representa la implementación en la práctica, no solamente ley en los libros, la práctica de la ley,
y en los países donde se han practicado estas 45 instituciones, ha reducido la delincuencia organizada. Les puedo mandar los estudios publicados por las Naciones Unidas y por nosotros en nuestra universidad en Columbia. Podemos enviarle los estudios para que ustedes revisen los números. Bajan las frecuencias de delitos organizados cuando aplicás estas 45 instituciones. Una es la coordinación entre los diferentes poderes judiciales de provincia, federal, fiscales de provincia y los fiscales federales trabajando juntos de la mano en lo que se llama Task Force, una mesa de trabajo, donde juntos cada uno aporta insumos probatorios adecuados. Por ejemplo, la provincia tiene información sobre el registro de la propiedad en la provincia, que se debe compartir en tiempo real con todas las demás provincias, aportar insumos donde tienen bienes estas personas que vienen a invertir con dinero sucio a la Argentina. Sí. Esos insumos tienen que estar a la vista. El sector privado tiene que comenzar a cooperar con una mucha mejor implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para prevenir el lavado de dinero. Ahí no tiene nada que ver lo penal. Sí, y lo más importante, Edgardo, perdón, me tengo que ir al informativo, pero lo más importante es que haya voluntad de hacerlo. Me parece que eso es fundamental. Claro, y lo primero. Es ahí donde la presión social, que yo les mencionaba, de abajo hacia arriba, al estilo Italia, esa presión social que también se vio en Colombia en su momento, causa un costo político y esta gente en los congresos se tienen que empezar a mover y aplicar estas instituciones y a crear las leyes para que se apliquen. Edgardo, así que ahí estamos. Sí, ahí estamos. Edgardo, te agradezco mucho tu tiempo, la verdad que es súper interesante el tema, muy, muy interesante como para poder charlarlo con más tiempo, así seguramente tengamos otra salida como para poder charlar un poquito más de esto en profundidad, así que te agradecemos mucho tu tiempo. Aprecio mucho el interés de ustedes y felicidades por el programa. Muchas gracias.